1. Sigo viviendo en Puebla, pero no en la misma colonia en la que crecí. A los 21 años me salí de la casa, más o menos por ahí de 2017. Mi tía Berta vivía a unas 3 calles de nosotros. Sus vecinos de enfrente tenían una casa funeraria, un negocio familiar que tenía sus años. Dice mi mamá que se establecieron como en el 85. Era un terreno grande al que quisiera decir que por suerte nunca entré cuando estaba en servicio. Su extensión era equivalente a 3 casas vecinas. Mi tía iba casi diario a la casa a cenar con nosotros. Una tarde llegó diferente, como que tenía una urgencia. Le pido disculpas a mi tía por lo que voy a decir, pero ella es muy chismosa. Estaba lavando su patio cuando de pronto escuchó que azotaron el zaguán de enfrente, el de la funeraria. Mi tía se acercó a su portón, abrió la puerta y observó. El papá, la mamá, el hermano de la mamá y los 3 hijos estaban sacando cajas, maletas, bolsas y llenando una camioneta. No parecía que se estuvieran yendo de vacaciones, tenían desesperación y susto en el rostro. Terminaron de subir las cosas y de inmediato abordaron. Los señores se subieron a la camioneta y el hermano a un carro fúnebre. La camioneta encendió sin problemas, pero la carroza no. No le dedicaron ni 5 minutos a ese problema. El tío se bajó, se subió a la camioneta y estuvieron a punto de arrancar. Mi tía no se podía quedar con la duda. Alcanzó el vehículo y le preguntó a la señora si todo estaba bien. Le dijeron que sí, pero era obvio que no. Por supuesto que no le dijeron qué había pasado, ni a dónde iban, ni cuándo regresarían. No hubo más conversación, la camioneta avanzó inmediatamente y rápido desapareció de la calle. Mi tía caminó de regreso a su casa, no sin antes fijarse en el negocio. Antes de irse, los dueños lograron arrancar el letrero de la funeraria. Las rejas no se tocaban, por la urgencia no se aseguraron de haber cerrado bien. Había una cadena, pero el candado estaba suelto. Tía Berta entró a su casa, sacó un candado que ella tenía, fue a la reja, quitó el otro y puso el suyo. Por si se ocupa, dijo, y nos enseñó la llave. Mi mamá le preguntó si tenía pensado entrar. No, para nada, es por si se ocupa, repitió. Esa noche me quedé pensando en cuál sería una situación en la que se podría ocupar entrar. Los dueños de la funeraria se fueron para siempre. No regresaron ni al día siguiente, ni la siguiente semana, ni en 10 años a la fecha de hoy. La verdad es que ese tema se me olvidó pronto. Hasta un día, meses después, en que mi primo, el hijo mayor de Berta, me fue a buscar a la casa. Me enseñó una llave pensando que yo me acordaría de dónde era. Por si se ocupa, dijo Gabriel. Era la llave del candado de las rejas de la casa funeraria. Honestamente nunca se me pasó por la mente entrar ahí, sin embargo acepté, siempre y cuando fuéramos de día. Vamos de una vez, me dijo. Vamos pues. Qué suerte que mi tía no estaba en su casa, pues el ruido que hicieron las rejas se escuchó tan fuerte que hasta sudamos. Había un jardín que por el abandono tenía el pasto y el follaje de los árboles decorativos bastante crecido. A este jardín lo atravesaba un camino por donde entraba y salía la gente y los carros. Este camino nos llevó hasta la entrada del edificio. Como era de esperarse, también esta puerta la habían dejado abierta. Cuando atravesamos la entrada, lo primero que hice fue mirar hacia el suelo.
La tierra y el polvo se habían metido a la recepción y un poco más adentro, cubriendo el piso de un fino velo gris. Me detuve porque llamó mi atención algo que vi. Si se supone que solo mi tía tenía llave del candado, ¿cómo era que había algo escrito con el dedo sobre la capa de polvo? No sabes lo que acabo de sentir ahorita que te estoy escribiendo esto. Bienvenidos, decía en la mera entrada. Gabriel no le prestó atención, le pasó por encima, se fue hasta la primera puerta que encontró abierta y se metió a explorar. Estaba dentro de las oficinas, mirando en los estantes, revolviendo papeles, buscando en los cajones, cuando se le ocurrió preguntar si había alguien más ahí. No pasaron ni 10 segundos de que lo dijo, cuando se escuchó un golpe en el vidrio de la ventana de otra sala. Se escuchó muy claro, como si alguien hubiera golpeado con los nudillos. Gabriel supo que esa había sido la respuesta. Un golpe es sí, 2 golpes es no, me dijo. Obviamente alguien escuchó eso que acababa de decir, esas reglas que se supone son universales cuando quieres contestarle a alguien sin hablar. «¿Ya viste?», dijo con cierta satisfacción. «¿Eres bueno?», preguntó mi primo. No hubo respuesta. «¿Eres malo?». «3 golpes. ¿Cómo se interpreta eso?». «¿Podemos hablar contigo?». Le di un codazo a Gabriel porque sé bien que esas preguntas no se le deben de hacer a un muerto o a lo que sea que nos acababa de decir que estaba dispuesto a conversar. Un golpe se escuchó en un estante de la oficina en donde nos encontrábamos. Mi primo se veía asustado. Yo también estaba asustado, sin embargo, él no se detuvo y siguió preguntando. «¿Cómo te llamas?». No hubo respuesta, pero por supuesto, ¿cómo se supone que alguien va a contestar esa pregunta con un sí o con un no? Tardó unos minutos en suceder. Mientras tanto, mi primo estaba revisando unos álbumes de fotos que encontró en una gaveta. De la nada, un libro cayó al suelo desde una de las repisas más altas. Era un libro de Octavio Paz. Yo no recuerdo qué fue lo que pensé, si se había caído porque una mano invisible lo había tirado, o que fue por pura coincidencia. Mi primo, sin embargo, sabía exactamente por qué había pasado. «¿Te llamas Octavio?». «¿Me puedes decir por qué se fueron los dueños de la funeraria?». «¿Tú esperarías que te dijera que otro libro se cayó, que se abrió en cierta página, que una oración nos dijo casi con exactitud lo que pasó?». Lo que sonó fue el teléfono de la oficina. Ojalá pudieras ver cómo estoy, sintiendo los mismos escalofríos de aquella vez. Gabriel levantó el auricular sin pensarlo. Yo todavía me sorprendí más que él porque no podía entender cómo era que había sonado el aparato si cuando seguí el cable con la mirada lo encontré desconectado. «Los amenazaron», le susurró una voz al oído a través de la bocina, una voz terrorífica que hasta yo escuché. Me vinieron unas ganas tremendas de irme corriendo de ahí. ¿Crees que podría pasar algo más perturbador? Del otro lado de la línea venían llantos, lamentos y rezos como los de los velorios. «Ya vámonos», le dije a mi primo. «Espérate, ¿no quieres conocerlos?».
Te juro que esa no era su voz. Hasta él se asustó cuando terminó de decirlo, porque asegura que esa frase le salió como del estómago. No fue algo que él dijo o hubiera querido decir. Nos salimos corriendo de la oficina, atravesamos la recepción y nos fuimos de ahí. Saliendo de la propiedad, atravesé la calle y me quedé viendo hacia allá desde la otra banqueta. Gabriel dice que mientras ponía la cadena, vio a alguien en la entrada. Era un hombre con saco que agitaba el brazo como diciéndole adiós. Más tarde, mi primo devolvió la llave al lugar en donde la había alzado mi tía Berta. Esto que nos pasó no se lo habíamos dicho a nadie. Las cosas que no cuentas, poco a poco se empiezan a olvidar. Creo que eso nos estaba pasando hasta que una tarde, hace como unas 2 semanas, mi primo me mandó la siguiente foto. La encontró en una libreta que tenía en un escritorio de su casa. Por si se ocupa, decía escrito con pluma negra junto a la llave del candado. Buenas noches, conejo negro. Mi esposo me acompaña a escribir esta historia. Esto nos pasó hace muy poco, en octubre del 2023. Desde entonces hemos querido sentarnos a escribirte, pero con la operación de mi suegra no habíamos tenido oportunidad. De hecho, esta experiencia nos ocurrió de regreso a visitarla. Ella vive en Villa Mercedes y nosotros en Mendoza. En esa ocasión estuvimos platicando con ella hasta que nos dimos cuenta de que se estaba haciendo tarde. Entonces nos despedimos, nos subimos a la camioneta y nos fuimos. No acostumbramos tomar carretera después de las 9, especialmente él, porque de noche no ve muy bien. Por lo mismo, yo iba al volante. Pasando San Luis, noté que Javier se acababa de quedar dormido. La verdad es que ese día nos levantamos muy temprano y estuvimos haciendo muchas cosas. Lo que me ayudó a descansar fue que mientras él llevó a su mamá a la consulta, yo me quedé dormida un par de horas en su casa. El camino estaba despejado, tranquilo. Antes de llegar a La Paz, estuve pensando en desviarme para bajar a comprar una botella de agua y usar el baño con relativa urgencia. Bajé la velocidad y tomé la derivación. Pasé por encima de la carretera y llegué a la entrada del poblado. Más o menos conozco ese lugar por una tía que vive ahí. Después de hacer lo que tenía que hacer, rápido retomamos el camino. Unas calles antes de la incorporación a la carretera, Javier se levantó del asiento y me dijo que doblara en la esquina de una calle que estaba por cruzar. Giré intempestivamente, aunque ese no era el camino habitual. Pensé que él sabía algo o que me guiaría por una mejor ruta. No me di cuenta sino hasta que le pregunté si debía seguirme derecho, de que él estaba bien dormido. Aquí a mi lado está él para decir que ni siquiera se acuerda de haberme dicho nada. O habló dormido, o yo me lo imaginé. Lo último me suena más probable, ya que al dar la vuelta en esa calle y manejar derecho por varios metros, me encontré con una casa que me llamó demasiado la atención. No me vas a creer, pero estoy segura de que ese lugar me mandó a llamar. No muchas veces, pero sí había estado en unas 5 o 6 ocasiones antes en La Paz, y nunca había sentido lo que sentí mientras más me acercaba a ese sitio. Me puse nerviosa y se me empezó a acelerar el corazón. No sé si sentía más miedo que emoción o más emoción que miedo.
Al centro de un terreno descuidado había una casa abandonada. No era una casa abandonada cualquiera, debo decirte. Era una casa que yo había soñado en más de 2 ocasiones, y no solo eso, ya también había estado adentro. Javier se despertó hasta que me estacioné y apagué el motor de la camioneta. No lo dudé demasiado, me bajé, caminé hacia la entrada y me puse a contemplar la fachada de la casa situada a unos 20 pasos de mí. La calle no estaba pavimentada, pero sí tenía alumbrado público. No había ni otros carros ni otras personas afuera en esos momentos. Esto ayudó a que me animara a investigar. El terreno estaba cercado por una barda no muy alta. En donde debería haber una reja, no había nada. En mis sueños sí había rejas, pero de alguna manera yo siempre tenía las llaves. Todo se sentía tan etéreo que de repente sentí un poco de vértigo. La pavorosa sensación de que ya había estado ahí, aunque realmente nunca había estado ahí. El camino hacia la casa era el mismo, también los árboles y un columpio rodeado de hierba crecida. Todo lo que estaba apareciendo ante mí, yo ya lo estaba esperando, con la única diferencia de que en el sueño el pasto estaba bien podado y no había hojas secas por doquier. La casa estaba un poco elevada de la superficie. Tenía 5 escalones y un pórtico. Desde afuera se veía que estaba abandonada, así que sin temor me acerqué a la puerta e intenté abrirla. Mi esposo no me va a dejar mentir, yo no soy así. Para empezar, no me gustan los lugares oscuros, no me gusta ir a donde no me llaman. De alguna manera sentía que ahí sí me estaban llamando. ¿Por qué crees que había soñado antes con esa casa? La respuesta no es sencilla. Sonó primero en mi mente el rechinido que hizo la puerta. Me quedé en blanco cuando vi el interior. Todo adentro era idéntico a como lo había soñado. La disposición de los muebles, el color de las paredes, los cuadros, la sensación de familiaridad, como si esa fuera también mi casa. Había 2 cosas que no cuadraban con los recuerdos del sueño. Que en ese momento lo estaba viendo todo oscuro, cuando siempre lo veía bien iluminado por la luz del día. Lo otro era el polvo, el descuido, las telarañas y el olor a guardado. El momento en que dejara de sorprenderme parecía que no llegaría nunca. Hasta sabía dónde estaba el interruptor de la luz, lo cual me provocaba orgullo a la vez que extrañeza. Es evidente que una casa abandonada no va a estar conectada a la corriente eléctrica a menos de que alguien mes con mes esté pagando las cuentas. Aún así, como si hubiera sobrado un poco de energía por ahí, el foco se prendió por una fracción de segundo y luego se fundió. Se volvió a hacer oscuridad, pero solo por un breve instante, ya que 4 velas se encendieron en las 4 esquinas de la casa. Si de por sí llegué a pensar que tal vez eso era un sueño y que me había quedado dormida al volante, con eso de las velas me detuve a comprobar que realmente no estuviera durmiendo o muerta. Me toqué la cara, hablé en voz alta, me miré las manos, conté los dedos. Estaba bien despierta, pero tal vez alucinando. En ese momento no me estaba importando si se hacía tarde, ni que Javier me estaba esperando en el carro, sin saber a qué me había bajado. Caminé hacia las escaleras y subí a la planta alta. A cada rato sentía que se me iba el aliento, pues todos los detalles que recordaba, ahí estaban. Iban apareciendo de a uno por uno.
¿No sería esa mi casa de la infancia? Me llevé la mano a mi costado derecho para sacar el celular de la bolsa y llamarle a mi mamá para preguntarle, pero la bolsa se había quedado en el carro. Seguía sin entender lo de las velas, pero es que todo en conjunto era tan irreal que yo ya no sabía ni qué pensar. Entré a la recámara, la inspeccioné, aproveché para mirar en los rincones y cajones que no había podido explorar en los sueños. Había cosas interesantes. De hecho, estaba considerando llevarme algo de ahí cuando escuché un lamento. Me quedé inmóvil. En mi sueño no recordaba que me hubiera encontrado con alguien nunca. No se oía que viniera de debajo de la cama ni de afuera del cuarto. Ese ruido parecía salir de algún resquicio. Me asomé por un agujero en la pared. En la otra recámara había un hombre sentado en una silla dándome la espalda. El sujeto me volteó a ver por un segundo o dos, luego volvió su mirada al frente, se agachó un poco y luego vi que con cuidado se puso una máscara. Volvió a voltear, pero ahora con la cara de mi tía Lucía, recién fallecida. Lo que vi me asustó, también me asustó el ruido del claxon. Salí de inmediato de ahí, bajé las escaleras, pasé a un lado de la polvorienta sala y luego salí de la casa. En el patio me encontré a Javier, me preguntó que a qué había bajado, pero como me vio pálida y asustada, mejor me preguntó si estaba bien. Ni yo sabía si creer lo que acababa de experimentar. Le pedí que me acompañara a ver. Mientras caminábamos hacia la entrada, le empecé a contar lo de mis sueños. Él me escuchaba con incredulidad. Aún así fue conmigo hasta la puerta y entró a la casa. «¿Con esto soñaste?», me dijo. La casa no era la misma que yo había visto un minuto atrás. Ahora estaba vacía, igualmente llena de polvo, hojas y telarañas, pero vacía, sin muebles, con paredes blancas, un único sillón que se hallaba cubierto de polvo y un par de cajas de cartón en el suelo. Me confortaba un poco pensar que había sido una ilusión o una alucinación. Lo otro no tenía explicación y eso me parecía pavoroso. Javier caminó hasta un punto en donde se detuvo, se quedó en medio de la sala dándome la espalda y luego empezó a sollozar. En el sillón había una persona y esa persona estaba viendo a Javier. Cuando mi esposo comenzó a acercarse, el rostro de la persona salió de la oscuridad. Era el hombre que vi a través del agujero en la recámara de arriba. Se agachó un poco y luego devolvió la vista al frente, solo que ahora con el rostro del papá de Javier. Mi esposo se echó a caminar hacia allá. Por suerte lo detuve, lo jalé, lo saqué del trance. No era ni la casa de mis sueños ni la casa en donde mi esposo creció. Era una casa abandonada que provocaba alucinaciones. Pudo haber sido otra cosa, alguna energía, algún ente, algo capaz de alterar la realidad o la percepción. Salimos de ahí temblando, con frío, con la espalda empapada de sudor frío. Javier dice que vio a su papá y la casa de sus padres, que le llegó el olor de la comida que hacía mi suegra. Él no vio las mismas velas que yo, vio unos cirios que rodeaban a su padre. Nos subimos a la camioneta e inmediatamente nos fuimos de ahí. Al día de hoy no sabemos qué era ese lugar en realidad, qué nos provocó esas visiones. Me da horror pensar en que el hombre de las máscaras tenía algo que ver. Cuando nos íbamos, Javier señaló hacia la izquierda en el oscuro patio.
¿Ya viste eso? En el columpio vimos a una niña, la recordábamos como una compañerita de Camila, una amiga de mi hija que murió en un accidente. Tres. Tenía un compañero de la secundaria con el que muy seguido coincidía en el transporte al salir de la escuela. Él siempre se bajaba como unas 6 calles antes de mi parada en una especie de centro comercial que, según yo, estaba vacío y abandonado. Ese lugar tenía un estacionamiento relativamente grande. ¿Sabes? Siempre pensé que a lo mejor sus papás lo esperaban ahí en un coche para irse aún más lejos. Casi siempre nos sentábamos juntos en el camión, así que lo lógico fue que un día empezáramos a hablar. Nos fuimos haciendo amigos hasta el punto en que por fin llegó la respuesta a mi pregunta. Mariano se bajaba ahí porque su mamá tenía un salón de uñas en esa plaza. En parte yo tenía razón, el lugar estaba abandonado, sí, la parte de los locales de adentro y el supermercado. Pero a un costado de la plaza, por la parte de afuera, había una panadería, una tienda de discos y playeras y el salón de uñas. A veces nos bajábamos juntos en la plaza y yo me la pasaba un rato en el local con él y su mamá. Una tarde la mamá de mi amigo se tuvo que ir temprano. Nos dijo que agarráramos nuestras cosas para que cerrara el salón, pero nosotros estábamos entretenidos con una tarea de la escuela, con una maqueta. Le pedimos a la señora que nos dejara terminar. Cerró la cortina y nos dio las llaves de las puertas de atrás. A su hijo le hizo prometer que no nos iríamos de ahí tan tarde. La señora puso los candados por fuera y se fue. De verdad estuvimos trabajando sin distraernos hasta que 2 horas después perdí la concentración. Sentí que ya se estaba haciendo muy tarde, además necesitaba entrar al baño. La llave del sanitario del local estaba colgada en un clavo cerca de la mesa del trabajo de la señora. La iba a tomar cuando Mariano me dijo que el baño estaba descompuesto. Si tienes mucha urgencia, podrías ir a los baños de la plaza. Aquí tienes las llaves que dejó mi mamá. Le pedí que me acompañara porque seguramente él sabía dónde estaban los sanitarios, pero me ignoró, siguió trabajando en la maqueta. Salí por la puerta a un lugar bastante terrorífico. En el alto techo había unas cuantas lámparas encendidas. A lo mejor era por la vigilancia, pensé. Por eso era, porque una vez al día iba alguien a revisar que todo estuviera en orden. Según me dijo Mariano en una de las primeras veces que fui a esa plaza, los dueños estaban queriendo rematar la propiedad casi a la mitad del precio inicial. Nunca había estado en un lugar como ese, tan grande y tan vacío, pero a la vez muy cuidado, muy a salvo de robo y vandalismo. Algunas tiendas tenían las cortinas abajo, otras tenían cadenas y candados cerrando las puertas de cristal. Hasta el fondo estaban los baños. Me acuerdo de que a pesar de que tenía mucha urgencia, me detuve cuando vi que había llegado a los sanitarios de mujeres y que el de hombres estaba del otro lado y que me había equivocado. No había nadie en la plaza, a nadie le iba a importar si me metía al baño de mujeres. Hay un olor muy característico que tienen los baños en desuso. Tan pronto como entré, me dispuse a no pasar mucho tiempo ahí. Revisé los módulos, todos tenían el agua estancada y algunos estaban muy sucios. Entré al último porque era el que se encontraba en mejor estado. Me quité el suéter pero no supe dónde colocarlo, así que lo puse en el suelo. Ni siquiera pasó un segundo cuando vi que por debajo de la separación pasó una mano y lo tomó.
Se escuchó la puerta del módulo contiguo y se escucharon risas. Juraba que había sido Mariano y que se había salido y me esperaba afuera, porque por más que le dije que me lo devolviera o le pregunté cosas, ya no escuché más ruido de su presencia. Cuando abrí la puerta, me llevé un susto horrible. Mi suéter estaba ahí, cerca de los lavabos, flotando. Suspendido en el aire, pero más bien colocado sobre un cuerpo invisible. Fueron 3 segundos máximo, entonces el suéter cayó al suelo. Lo agarré y me eché a correr hacia la salida. Poco antes de que llegara a la salida de los baños, sentí una mano fuerte tomando la camisa de mi uniforme y jalándome de vuelta. Fue una sensación que no duró mucho, pero que me provocó mucho terror. Las luces que primero habían estado encendidas, ahora estaban apagadas. Para caminar hacia el salón, no se veía absolutamente nada. Casi un minuto tardaron mis ojos en acostumbrarse a la oscuridad. Entonces empecé a reconocer el pasillo que tenía que recorrer. La poca luz que ahí había venía de los paneles traslúcidos del techo. Me eché a correr con el corazón latiendo al 1000 cuando en un aparador claramente vi una cara mirándome. Me sobresaltó la sensación de que alguien me estaba viendo, pero lo que me provocó pavor fue que la cara se movió. La persona se acercó aún más al cristal. Mariano me estaba esperando con la puerta de la trastienda abierta. Él ya estaba pensando que yo me había tardado mucho. Inmediatamente le dije lo que me pasó. Él se veía interesado y entretenido con lo que le estaba contando. Al final me confesó que se le había olvidado decirme, pero que desde mucho antes de que cerraran la plaza ya decían que en los baños de mujeres asustan. Muchas gracias por contar mi historia. Si gustas, si la gente gusta, les puedo contar otras cosas que nos pasaron en ese lugar. Esto que te compartí es, por decirlo de una manera, solo el inicio. Aquí abajo espero tus comentarios. Nos escuchamos pronto con más historias. Deja un like, comparte, suscríbete, no te los pierdas. Sé el primero en escucharlos activando las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.